Hola a todos, soy el doctor Damián Carson, docente de posgrado de la carrera de especialización en clínica médica de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy voy a hablar de cefaleas, enfocado fundamentalmente a lo que el clínico debe conocer. Todos sabemos más o menos la definición de cefaleas, que en realidad no tiene una definición exacta, es un malestar en la zona de la cabeza, pero lo importante es que las causas que pueden provocar cefaleas son numerosas, un centenar de ellas aproximadamente, y que se clasifican en cefaleas secundarias cuando la cefalea es un síntoma de alguna otra enfermedad que la está provocando, o cefaleas primarias en donde el mecanismo productor no está bien conocido y en general no depende de la presencia de otra enfermedad neurológica. Por lejos, las cefaleas primarias son las más comunes de todas en relación con las cefaleas secundarias. Acá vemos un trabajo en donde, americano, pero posiblemente en nuestro país la distribución sea parecida, en donde vemos que por lejos la cefalea más común de todas, de las primarias, es la cefalea tipo tensión, seguida de la migraña. Y otras cefaleas, como la cefalea en racimo, son bastante más raras. De las secundarias, la causa más común de cefalea es la que está asociada a infecciones sistémicas. Esa cefalea que se produce en presencia de fiebre, y el ejemplo típico es la cefalea que ocurre durante la influenza o, por ejemplo, durante el dengue. Tenemos sí, en frecuencia le siguen la postraumática, y fíjense que la hemorragia subaracnoidea, que tanto nos preocupa también, es una causa relativamente rara, pero por más que sea rara, es muy importante su reconocimiento por las consecuencias adversas que puede tener no diagnosticarlo. Y el tumor cerebral, que es otro de los grandes temores de los pacientes y de los médicos cuando hay alguna cefalea prolongada, también es una causa bastante rara de cefalea. Nos vamos a ocupar primero de algunas cefaleas secundarias que me parece que son muy importantes para los clínicos, en dos escenarios: el escenario agudo en la guardia con el consultorio, y aquellas otras cefaleas secundarias que pueden provocar algunos dilemas diagnósticos. Las dos cefaleas que tenemos que tener siempre en cuenta, y las cosas que no podemos omitir en las consideraciones diagnósticas, debido a que la consecuencia de no hacer el diagnóstico puede ser mortal o dejar muchas secuelas en el paciente, son la meningitis y la hemorragia subaracnoidea. La meningitis la sospechamos cuando existen la tétrada de fiebre, cefalea, rigidez de nuca y depresión del sensorio, entendiendo por depresión del sensorio un nivel de Glasgow de 11/15. Cuando tenemos 3 de estos 4, ya hay una base fuerte para sospechar una meningitis. Ante la sospecha de una meningitis, debe pensarse en realizar una punción lumbar y hacerla. Digamos, estaríamos trabajando mal si hacemos 10 punciones lumbares y 9 tienen meningitis, porque quiere decir que recién la hacemos cuando la situación es bastante evidente. Trabajamos bien cuando hacemos unas cuantas punciones lumbares y en un 20 o un 30% de los casos el líquido cefalorraquídeo está alterado. Esto quiere decir que tenemos un buen nivel de alarma. Ahora bien, una de las preguntas que surge ante la decisión de realizar una punción lumbar es si el paciente, si hay que hacer primero la tomografía o la punción lumbar, particularmente cuando existe la sospecha de hipertensión endocraniana y el riesgo conocido de que si hay hipertensión endocraniana, una punción lumbar con la extracción del líquido cefalorraquídeo, la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, podría conducir a una herniación cerebral. Hay un trabajo bastante viejo de New England Journal of Medicine, en donde en forma retrospectiva vieron en adultos qué situaciones clínicas se asociaban a hipertensión endocraniana. Este era un trabajo retrospectivo, y lo que vieron es que esto era más común en mayores de 60 años, inmunocomprometidos, en aquellos que tienen antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, particularmente los que tienen antecedentes de tumores o infecciones, cuando hay papiledema, el deterioro de la conciencia con un Glasgow menor de 11 y un déficit neurológico focal. Piensen por un momento que esto es algo retrospectivo, es un análisis estadístico, y encontró asociaciones como, por ejemplo,
la edad mayor de 60 años, que hoy no la consideramos algo relevante. Esto no significa que cada vez que tenemos un paciente mayor de 60 años no le vamos a hacer la punción lumbar. Y lo mismo vale para los inmunocomprometidos, en donde no siempre es necesario hacer un ATAC primero antes de la punción. Yo diría que estas dos hay que individualizarla en cada uno de los pacientes, la edad mayor de 60 años y los inmunocomprometidos, y la presencia de las últimas cuatro sí nos hacen sospechar la existencia de hipertensión endocraniana, y por lo tanto siempre debe realizarse primero una imagen para ver si existe signo de hipertensión endocraniana antes de realizar una PL. Todos ustedes saben muy bien que si nosotros vamos a hacer una neuroimagen, no debe demorarse ante la sospecha la administración de antibióticos, ¿no? Hay que tratar de ponerlos en la primera hora desde que el paciente ingresa, y si vemos que la tomografía va a demorar, empezar directamente con hemocultivos y antibióticos. En realidad, no existen estudios acerca del riesgo de inanición cerebral en adultos, no se podrían hacer porque no serían éticos, el riesgo es un poco mayor en los niños que en los adultos, pero el verdadero riesgo no se conoce. La segunda cefalea secundaria que no podemos omitir en las consideraciones diagnósticas, por más que sea rara, no podemos dejar hacer este diagnóstico, es la hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa o en pacientes anticoagulados o en traumatismos, que se manifiesta por cefalea, que tiene características particulares. Es una cefalea intensa que los pacientes describen como la más fuerte que ha tenido en su vida, en donde la máxima intensidad del dolor se alcanza de manera inmediata. Puede haber rigidez de nuca, suele haber síntomas asociados como náuseas, vómitos, fotofobia y alteración de la conciencia en un 43% de los casos. Eh, a pesar de estas consideraciones, hasta una cuarta parte de las hemorragias subaracnoideas tienen una demora diagnóstica y no son diagnosticados inicialmente en forma correcta. En un 20 o un 40% de los casos, la ruptura franca de un aneurisma, de una malformación, viene precedida por lo que se llaman las cefaleas anunciadoras, que tienen características parecidas a las que le acabo de mencionar y que son consecuencia de rupturas o mini sangrados del aneurisma de la malformación arteriovenosa y que nos ayudarían a hacer un diagnóstico temprano antes de la ruptura franca del aneurisma. Por eso son muy importantes de tenerlas en consideración. En síntesis, las características de una cefalea brusca en paciente que no tiene antecedentes previos, o si los tiene, antecedentes de migraña, que puede presentarse con una cefalea también intensa, con náuseas y vómitos, pero en donde vemos que el patrón de dolor ha cambiado, nos obliga a hacer una neuroimagen. Ahora bien, ¿por qué tenemos un 20%, 30% de cefaleas de hemorragias subaracnoideas que no se diagnostican adecuadamente? Bueno, hay tres fuentes de error potencial que hay que conocer para tratar de despistarlas. Una es el error al no apreciar el espectro de presentación. Por la falta de identificación en las cefaleas anunciadoras y en una excesiva confianza en la presentación clásica. Esto significa que no debemos esperar a que estén todos los elementos de la cefalea con la característica mencionada, la rigidez de nuca, etc. Cefaleas con un patrón peligroso deberían ser estudiadas con neuroimágenes. Tener en cuenta que el dolor de cabeza puede calmar con los analgésicos en presencia de una hemorragia subaracnoidea. Existe el mito de que por ahí no calma, que el dolor sigue y que recién ahí tenemos que estudiarla, o bien focalizarse en otras alteraciones, ¿no? Los pacientes con hemorragia subaracnoidea pueden tener pérdida de conocimiento, tener un traumatismo de cráneo y enfocar la búsqueda en un traumatismo de cráneo. O bien también es bastante común que se produzca hipertensión y se asocie la hipertensión con la cefalea de manera errónea, y también la hemorragia subaracnoidea puede dar alteraciones inespecíficas en el electrocardiograma, y en un paciente que tuvo un desmayo y alteraciones en el electrocardiograma se prioriza el estudio de un síndrome coronario agudo y no la cefalea y sus características. La segunda fuente de error es la no comprensión de las limitaciones que puede tener la tomografía. O sea, uno piensa que si la tomografía es normal, el diagnóstico está descartado, y esto no es así.
la tomografía puede perder sensibilidad cuando pasó mucho tiempo, debido a que la hemoglobina se va reabsorbiendo y puede no dar esa imagen hiperintensa típica en la tomografía, y también en pacientes sumamente anémicos, porque lo que da la hiperintensidad es la sangre, podrían tener una imagen sumamente inespecífica y omitir el diagnóstico. Es importante tener en cuenta que ante la duda no debemos confiar excesivamente en las imágenes, y si nuestra sospecha sigue siendo fuerte en favor de una hemorragia subaracnoidea, aunque tengamos una neuroimagen normal, el diagnóstico, deberíamos hacer una punción lumbar para ver si encontramos sangre en el líquido cefalorraquídeo o un líquido xanthocrómico. La tercera fuente de error es precisamente esta: no hacer la PL cuando los datos son confusos. Esta sería una prueba que confirmaría los errores o evitaría los errores anteriores. Y también recordar que la xanthocromía del líquido, que resulta de la degradación de la hemoglobina, puede no estar al principio, en las primeras 12 horas, o puede faltar después de las 2 semanas. O sea que hay una serie de errores potenciales para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea que debemos conocer. Veamos un caso clínico respecto a otra de las cefaleas secundarias que el clínico debería conocer. Es el caso de una mujer de 46 años con un dolor hemicráneo derecho intenso y pulsátil. Tiene como síntomas asociados un tinnitus pulsátil derecho. El examen neurológico es normal, se le diagnostica migraña, se le dan analgésicos, se la manda a la casa, y al día siguiente, mientras esta mujer estaba manejando, cambia de carril al manejar sin advertirlo. Es llevada a la guardia, y cuando se le examina, ahora ya sí tiene síntomas neurológicos, tiene una paresia leve en la mano izquierda, tiene una alteración visual izquierda y un Horner derecho. En la resonancia lo que se ve es un infarto cerebral, y en el estudio de los vasos del cuello lo que se ve es una disección carotidia, que la disección carotidia produce un trombo que comprime la luz de la arteria y la ocluye. Fíjense aquí en la anatomía de la arteria carótida en el cuello, la vecindad que tiene con los pares craneales 9, 10 y 11, por lo tanto que puede haber síntomas de pares craneales y también con el sistema nervioso simpático. El mecanismo productor de la disección carotidia es en pacientes que tienen una predisposición por debilidad de la pared arterial, particularmente pacientes con trastornos del tejido conectivo como Marfan, Ehlers-Danlos, ese tipo de cosas, pueden tenerlo. Y un movimiento brusco de torsión del cuello puede producir la disección carotidia. A veces este antecedente no es tan evidente, y si no se interroga, no va a aparecer, como por ejemplo pacientes que estaban haciendo yoga, hicieron alguna torsión exagerada del cuello. Tiene un patrón de presentación clínico bastante característico. Es un dolor fronto-orbitario que puede estar antes de que se produzca la isquemia, dolor en el cuello por la disección arterial, y por el compromiso del simpático puede haber tosis y miosis, un Horner, y también en la ocultación un soplo carotídeo. O sea, tener en presente una de estas cefaleas secundarias. Respecto al tumor cerebral, existe un temor de todas las personas que presentan cefalea de tener un tumor. En realidad son solamente el 0,1% de las cefaleas, pero en los pacientes que tienen tumores cerebrales, hasta un 22% de los pacientes tiene cefalea. ¿Qué características tiene la cefalea del tumor cerebral? Tiene un momento de inicio y después tiene una progresión, un momento agudo, subagudo, y después tiene una progresión lenta, en donde se puede presentar como una cefalea subagudo crónica, en donde cambia el patrón característico de la cefalea. Es más bien una cefalea nocturna. En general la cefalea tensional, que es la causa más común de cefaleas crónicas, mejora al dormirse, o es más intensa al despertar, la del tumor cerebral. Aumenta con todo aquello que puede aumentar la presión endocraniana, cambios de posición, valsalva, y bueno, lógicamente puede asociarse a síntomas neurológicos, ¿no es cierto? Un examen neurológico anormal, convulsiones o confusión. Hay tres situaciones clínicas que se presentan con una cefalea subaguda crónica sumamente inespecífica, y que también debemos tenerlas en cuenta. Si bien son cefaleas raras dentro de las causas de cefalea secundaria, es importante su reconocimiento para no omitir el diagnóstico, ya que son potencialmente curables. Una de ellas es el pseudotumor cerebral. Lo primero a tener en cuenta
son los factores de riesgo, en quién es más probable que se produzca el pseudotumor cerebral, que es una consecuencia de la hipertensión endocraniana que se produce por un mecanismo no muy bien conocido. Esto se da más comúnmente en mujeres entre 15 y 35 años, en general obesas, con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, o que tuvieron un aumento ponderal reciente, o también hay una asociación estadística con el síndrome de ovario poliquístico. Como dijimos, se produce es una cefalea inespecífica, crónica, subaguda, progresiva, que tiene hasta en una cuarta parte riesgo de ceguera, porque el edema de papila persistente puede conducir a ceguera, y que tiene como criterios diagnósticos la presencia de papiledema. En general, el examen neurológico es normal, excepto en algunas circunstancias en donde puede haber parálisis del sexto par por compresión por el edema del nervio. La resonancia nuclear magnética no muestra nada, pero es justamente importante por eso, porque no muestra nada en un paciente con una cefalea crónica. No muestra otras causas de hipertensión endocraniana como hidrocefalia, la presencia de tumores, trombosis de los senos o refuerzo meningio, que es algo que se va a ver en la cefalea que vamos a ver a continuación. El diagnóstico entonces se realiza por las características clínicas con una neuroimagen normal y una punción lumbar en donde en la medición de presiones encontramos una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo mayor de 25 centímetros de agua y el citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo es normal. En las imágenes, bueno, puede haber bueno, el edema de papila que mencionábamos, que puede producir un ecotoma, y esta es la causa de la pérdida de visión, y en resonancia puede verse aumento del líquido cefalorraquídeo alrededor del nervio óptico, como expresión de la hipertensión endocraniana, o la silla turca vacía. Así como tenemos cefaleas producidas por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, existen cefaleas más raras que están producidas por lo contrario, por la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay una que es relativamente frecuente y la mayor parte la conocemos, que es esa cefalea que se produce luego de la punción lumbar y que justamente la produce la caída de la presión del líquido cefalorraquídeo después de la evacuación de algunos centímetros de esto, que es mejora, por eso uno le recomienda después de una punción lumbar a los pacientes que se queden un par de horas acostados para aliviar el dolor. Digamos, las crónicas son las que son mucho más difíciles de diagnosticar, pero importan porque entran dentro de los diagnósticos diferenciales de esas cefaleas crónicas que son tan comunes en el consultorio. Y estas cefaleas crónicas, de las que hablaremos a continuación, se dividen en las primarias, que son las más comunes de todas, y las secundarias, que son diagnósticos mucho más raros, pero que hay que tener en cuenta para no realizar omisiones diagnósticas importantes. Una la vimos recién, que es el pseudotumor cerebral, y otra, que es mucho más rara, es esta de la que estamos hablando. En general, el mecanismo en las crónicas que produce la caída de la presión del líquido cefalorraquídeo es una pérdida de líquido cefalorraquídeo que en general es un desgarro en la dura de la médula, en donde se produce esa pérdida que generalmente pasa clínicamente inadvertida. Son tan pequeñas que son muy difíciles de encontrar. Puede existir el antecedente de un evento desencadenante, como por ejemplo haber hecho una punción lumbar, anestesia epidural, valsalva, obviamente si hubo una cirugía previa, como por ejemplo para una hernia de disco. Bueno, como dijimos, se asocia a fístulas del líquido cefalorraquídeo, que son su mecanismo productor, pero muchas veces son difíciles de demostrar. ¿Qué características tiene esta cefalea? Bueno, tiene una característica muy particular. No está, o sea, el paciente cuando duerme está bien, no le duele al despertar, pero cuando se para, se pone en evidencia la caída de la presión del líquido cefalorraquídeo, y ahí cuando la cefalea se agrava. No hay muchas cefaleas que se agraven al pararse y mejora al acostarse. El diagnóstico se realiza por la sospecha clínica y, a diferencia del pseudotumor cerebral, donde la resonancia es normal, acá pueden existir algunas alteraciones en la resonancia que ayudan al diagnóstico.
Una de ellas es el realce meningio, como vemos en esta imagen. Puede haber colecciones subdurales debido a que la hipotensión del líquido cefalorraquídeo puede producir el desgarro de pequeñas venas epidurales y también un descenso de las tonsilas cerebelosas, como se ve en esto, que es consecuencia de la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Esto es obviamente para derivación al neurólogo, al neurocirujano, para realizar la búsqueda de la fístula. Si se puede cerrar, se encuentra y se puede cerrar, se cierra, y si no, con el tiempo la mayor parte de estas pueden cerrarse solas. Y el tercer diagnóstico de cefalea secundaria, que se presenta como cefalea crónica, es la trombosis de los senos venosos cerebrales. Se presenta como una cefalea aguda o subaguda que progresa en el curso a horas a días, bifrontal, ocupa todo el cráneo y aumenta con la tos y los movimientos, al igual que lo hace la cefalea de los tumores, porque acá también, como en el pseudotumor cerebral, el mecanismo que produce la cefalea es el aumento de la presión endocraniana. Puede haber infartos corticales, hasta en la mitad de los casos. ¿Y qué particularidad tienen esos infartos corticales? Tienen una presentación neurológica un poco atípica, ya que no respetan la topografía característica de los ACV arteriales. Hasta un 30% de los pacientes puede tener convulsiones y debe ser sospechada en pacientes que tienen trombofilia, o si debutan con una trombosis de los senos venosos hay que ir a estudiar la trombofilia. Eh, Fue muy relacionada recientemente con la vacunación para el COVID, en donde hubo un número inusual de casos de trombosis de los senos venosos vertebrales, y también puede estar relacionada a la hipersensibilidad a la heparina, puede estar inducida por el uso de heparina en aquellos pacientes que hacen esas trombocitopenias asociadas al uso de heparina. También, a diferencia del pseudotumor cerebral, acá, ante la sospecha, las neuroimágenes hacen el diagnóstico, en donde a veces se ve directamente el trombo, o como vemos aquí, o la falta de relleno, y el signo delta, que puede verse sobre la cisterna magna, que es el resultado de la ausencia de sangre en la cisterna magna. Entonces hemos dicho algunas de cefaleas que si bien algunas que no podemos obviar, y algunas que si bien son raras, tenemos que tener en cuenta los clínicos cuando se nos presentan en consultorios pacientes con cefaleas crónicas. Y acá tenemos la descripción de las banderas rojas para la cefalea secundaria. Para masa ocupante de espacio, el empeoramiento progresivo de la cefalea, que no mejora con analgésicos, el agravamiento con la tos, estornudos o ejercicios. Para cefaleas secundarias, inicio en mayores de 50 años, pérdida de peso u otro síntoma constitucional inmunosuprimido, lo cual nos hace pensar en tumores, el examen neurológico anormal, como dijimos, para meningitis, fiebre y rigidez de nuca, para la hemorragia subaracnoidea, al inicio brusco, una intensidad máxima desde el inicio, a diferencia de la migraña, en donde el máximo del pico de dolor se alcanza después de pocos minutos. En la hemorragia subaracnoidea el pico de dolor se alcanza desde el inicio, y tanto para la hipertensión como para la hipotensión endocraniana se agrava por la postura o maniobras que aumentan la presión endocraniana. Entramos ahora en un motivo de consulta sumamente frecuente en el consultorio, en la práctica ambulatoria, las cefaleas primarias. Acá están los 4 grupos de cefaleas primarias: la migraña, la hipotensión y las trigémino-autonómicas, en donde se destaca la cefalea en racimo. Hay una serie de otras cefaleas primarias que son un poco más raras, que no son tan graves y de las que no vamos a hablar hoy. En la anamnesis, cuando se interroga a los pacientes con esta cefalea, hay que preguntar qué edad tenía cuando empezó, con qué frecuencia se presenta, es diaria, es intermitente, dura muchos días, cuánto dura, se asocia a otros síntomas, náuseas, vómitos, fotofonofobia, a qué hora es más frecuente, a la mañana cuando se despierta, durante todo el día, cuando se acuesta, cómo empieza, en qué lugar está el dolor, cuál es la intensidad, ¿es leve, moderado o intenso? Como guía general, leve, el paciente puede seguir haciendo su trabajo, a veces ni siquiera tiene que tomar un analgésico. Moderada, toma analgésicos y le cuesta seguir con el trabajo. En las severas el paciente se tiene que ir a la cama, no puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que provoca la cefalea? ¿Qué es lo que la alivia y cuánto dura? Veamos un caso clínico.
Mujer de 23 años que consulta por 5 episodios de cefalea durante los últimos 2 meses. Cada episodio comienza con bostezo, sensibilidad a luz y ánimo decaído. Es decir, había síntomas premonitorios que los pacientes, cuando tienen esta cefalea recurrente, empiezan a reconocer. Estos síntomas premonitorios son seguidos por dolor en el cuello, que se extiende a la región occipital y eventualmente a la región retroorbitaria derecha. El dolor va aumentando de intensidad en el curso de 1 a 2 horas. Esto no es como la hemorragia subaracnoidea, en donde es máximo desde el inicio. Acá aumenta de intensidad hasta hacerse muy intenso. Y se acompaña de otros vómitos, de otros síntomas, como náuseas, a veces vómitos, sensibilidad a la luz y los ruidos. En 2 de estos episodios tuvo líneas dentadas en su visión mientras le dolía el cuello durante 15 minutos. Luego de los episodios tenía una gran fatiga y dificultad para concentrarse. Las cefaleas duraban aproximadamente 24 horas y al desaparecer quedaba durante varias horas con dolor en el cuello, fatiga y ánimo deprimido. Esta es la descripción de la segunda cefalea primaria más común, que es la migraña. Es bastante asombroso cómo, con una descripción bastante característica de la migraña, este diagnóstico se omite muchas veces. Se piensa que son ataques de hígado, porque el paciente tiene vómitos y no se prioriza la cefalea, se priorizan los vómitos. Como sede con buscapina compuesta, se piensa que puede ser algo digestivo. Como puede estar desencadenada por alimentos, se le echa la culpa al otro y no a la migraña. Comienza en la infancia, adolescencia, adultos jóvenes, es más común en mujeres que en hombres. La causa no se conoce muy bien y suele tener una serie de disparadores que provocan la cefalea. Comidas, particularmente comidas muy grasosas, muy condimentadas, alcohol, chocolate, aditivos como el glutamato monosódico. El sueño es una típica cefalea de los fines de semana, cuando el paciente duerme mucho o duerme poco. El estrés puede desencadenarlo, los estrógenos pueden desencadenarlo. En las mujeres muchas veces se asocia al periodo menstrual. Fíjense y piensen en el caso clínico que vimos recién, cuál es la secuencia típica de una migraña. El paciente en la primera etapa prodrómica empieza a tener hambre, bostezos, aumenta la percepción a los ruidos, los olores. Ya viene la etapa de la fotofonofobia, empieza el dolor de cabeza que va aumentando su intensidad de manera progresiva y agrega las características distintivas de la migraña. ¿En qué se caracteriza la migraña? En que no solo es cefalea más alguna otra cosa, cefalea más vómitos, cefalea más fotofonofobia. Después el paciente mejora y durante muchas horas persiste cansado, decaído. Los criterios diagnósticos para la migraña son los siguientes: ataques repetidos de cefalea que duran entre 4 horas y 3 días, con examen físico normal y sin otra causa razonable de cefalea. Más al menos 2 de los siguientes: que el dolor sea unilateral, pulsátil, que se agrave con el movimiento, y que la intensidad sea moderada o severa, y que tenga, junto con estas características del dolor, por lo menos uno de los siguientes: náuseas y vómitos. Y fíjense, fotofobia y fonofobia. Esto es muy importante porque el criterio diagnóstico de la migraña es que tenga las dos cosas: fotofonofobia, el paciente que se tiene que ir a una habitación oscura, con la puerta cerrada y sin ruidos. Hay diferentes formas de migraña, la más común de todas es sin aura, otras son con aura, en donde se clasifican de aura con cefalea. A veces está el aura sola sin cefalea. Hay algunas especiales, como las migrañas del tallo encefálico, que pueden presentarse con vértigo. A veces se presentan con síntomas neurológicos, como una parálisis o una hemiparesia que dura algunas horas después de la cefalea y posiblemente tenga que ver con la fase de vasoconstricción de la migraña. Y también hay migrañas crónicas que describiremos a continuación. Fíjense en una serie de casos la lista de síntomas que se asocian, ¿no? Náusea, fotofobia, aturdimiento, hipersensibilidad del cuero cabelludo, vómitos, disturbios visuales son los síntomas más frecuentes. Las auras suelen ser fenómenos positivos, de reforzamiento de la visión, de visión turbia, de ver líneas centellantes o una imagen dentada sobre el campo visual. La cefalea primaria más común es la cefalea tipo tensión.
que estos son los criterios diagnósticos. Tiene que tener por lo menos 2 de estos 4. Es bilateral, a diferencia de la migraña, que el comienzo es unilateral, es opresiva, es decir, no es pulsátil como la migraña. La intensidad es leve a moderada, en la migraña era moderada a severa, y no está agravada por la actividad física rutinaria, caminar, subir escaleras. Esto significa que el paciente, a pesar de tener dolor de cabeza, suele poder hacer las actividades habituales. Y se asocia a lo siguiente: no hay náuseas o vómitos, no hay náuseas o vómitos, y puede molestar la luz o los ruidos, pero no es como la migraña, que había foto y fonofobia. Acá solamente hay uno de ellos. Y por supuesto hay que excluir otras causas de cefalea. Esta es la cefalea primaria más común, que de acuerdo a la cronología, la duración del dolor, se clasifica en episódica infrecuente, cuando dura menos de un día en el mes, o sea, menos de 2 episodios al año, y cuando lo tiene dura de 30 minutos a 7 días, o episódica frecuente, cuando dura de 1 a 14 días al mes por un periodo de 3 meses, o crónica, cuando dura más de 15 días al mes, más de la mitad del mes está con cefalea por un periodo mayor a 3 meses. No se conoce bien la causa de la cefalea tipo tensión, pero habría condiciones genéticas que producen una sensibilización de los centros del dolor, que hacen que el paciente esté más predispuesto a presentar dolor, y todo esto produce una sensibilización periférica con mecanismos miofaciales que aumentan la sensibilidad, la contracción, el dolor, y hasta incluso pueden producir isquemia muscular, y mecanismos vasculares que aumentan el flujo de las arterias, las dilatan, las inflaman y podrían ser la causa de este dolor. De las cefaleas primarias, la migraña y la tensional son las más comunes. ¿Y qué vamos a hacer cuando hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, se basa en 4 cosas. Primero, explicar de qué se trata, cuál es el diagnóstico. Cambios en el estilo de vida, evitar las cuestiones provocadoras, tratamiento de ataque durante el episodio de ataque, y cuando las cefaleas son muy frecuentes, estrategias para prevenir la profilaxis de las cefaleas. Respecto a la explicación, hay que explicar que la migraña es una predisposición heredada a tener cefaleas, está provocada por los genes y por lo tanto no puede ser curada. El paciente puede volver a tener estos episodios. Puede ser controlada con ajustes en el estilo de vida y medicaciones. Por ejemplo, si las pacientes toman anticonceptivos, esto puede asociarse a un aumento de la cefalea, habrá que usar otro método anticonceptivo. En pacientes que tienen horarios de trabajo con cambios de horario, diurnos y nocturnos, que lo eviten, que busquen otro trabajo, otra forma de horario de trabajo, que no son graves, que no amenazan la vida, excepto fumadoras que toman anticonceptivos, en donde sí pueden producir trombosis, y que el manejo de la migraña no va a ser sencillo, ya que requiere tiempo, cooperación, y una buena relación médico-paciente. Para el ataque agudo hay que usar analgésicos generales, y esto vale para la migraña y para la cefalea tipo tensión. Y no hay que buscar cosas muy sofisticadas: aspirina, paracetamol, ibuprofeno o tramadol, en donde nos hacemos las siguientes preguntas: ¿cuán rápido es? ¿Si es seguro? ¿O si se puede usar a largo plazo? La única droga que es segura y se puede usar a largo plazo es el paracetamol, pero no tiene un efecto tan rápido ni tan potente. La aspirina es rápida, pero a largo plazo produce hemorragia digestiva. El ibuprofeno se comporta como la aspirina, y el tramadol podría ser una droga de inicio de acción rápida, pero también no debería utilizarse a largo plazo. El secreto en el tratamiento agudo de las migrañas es que cuando los pacientes reconocen la presencia del dolor, la administración del tratamiento debe ser rápida. Si pasa mucho tiempo desde que empezó el dolor, cada vez se hace más difícil de controlar. Y en general debe ser asociada a alguna otra cosa. Las 2 asociaciones más comunes son metoclopramida, que debe tomarse junto con el analgésico, y la cafeína, que también ayudaría al control del dolor. Para el tratamiento agudo, los triptanes son muy populares. A favor tienen que son muy efectivos en la migraña. También sirven para la cefalea en racimo, tienen diferentes penetraciones. En un paciente que está con vómito, es muy importante que además de la presentación oral tenga presentaciones subcutáneas o nasales, pero la desventaja es que son muy caros, de vida media corta, que tienen un efecto vasoconstrictor, lo que hace que estén contraindicados en embarazadas y en pacientes con cardiopatía isquémica.
los derivados del ergot, la ergotamina, a favor es muy eficaz también en la migraña y en la cefalea en racimo, son baratos, pero en contra tienen el hecho de que no deben ser usados de manera muy repetitiva porque pueden conducir al ergotismo. Vemos acá un ejemplo de un caso clínico de una situación también muy común en este consultorio, que es la cefalea crónica de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Es una mujer de 36 años con antecedentes de migraña que consulta por cefaleas presentes casi todos los días en el último año. Presenta una cefalea leve persistente sobre la que se agrega una cefalea severa incapacitante, al menos 2 veces por semana y que interfiere con el trabajo y el sueño. Se medica diariamente con 4 a 6 pastillas de aspirina, cafeína más paracetamol, pero no logra una mejoría. Niega síntomas asociados, pérdida de peso, diplopía, tinnitus. La cefalea no se exacerba con los cambios posturales o la maniobra de Valsalva y el examen físico y neurológico es normal. Esto es un motivo de consulta sumamente común en la práctica ambulatoria y genera bastante dificultad en el manejo. La definimos como cefalea crónica diaria. La cefalea crónica diaria es la cefalea que está presente por más de 15 días por mes, por más de 3 meses. Esto no es un diagnóstico, es una descripción de una situación. Podríamos decir que es como un síndrome que puede estar provocado por diferentes causas de cefalea. Lo primero que tenemos que pensar es en descartar las causas secundarias, y aquí es importante recordar lo que veníamos hablando antes, algunas cefaleas raras, pero que se manifiestan como cefaleas crónicas diarias. Fíjense la prevalencia, 3 al 5% de la población, y son la causa más frecuente de consultas en las clínicas de cefalea. El 50% de los pacientes padecen de insomnio, trastorno de ansiedad y depresión. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? No es fácil de determinar. Muchas veces son pacientes que somatizan porque tienen trastornos de ansiedad o de depresión, y la cefalea es un síntoma más de este trastorno, o al revés, la cefalea le provoca ansiedad o depresión. Vemos acá una idea más o menos de las causas de esta cefalea crónica diaria, ¿no? Primero, siempre pensar si está presente alguno de los red flags y descartar las cefaleas secundarias. 3 de las que dijimos se presentan así y que la verdad que por el examen neurológico solo no se pueden diagnosticar. Acá entra entonces la trombosis de los senos venosos, el pseudotumor cerebral, y la hipotensión del líquido cefalorraquídeo y los tumores cerebrales también. Así que muchas veces en estos pacientes deben hacerse neuroimágenes. Y estas cefaleas primarias se clasifican de acuerdo a la duración, cuando duran más de 4 horas o cuando duran menos de 4 horas. Cuando duran menos de 4 horas, de las crónicas, está la cefalea en racimo y la hemicrania paroxística nocturna, que hablaremos a continuación. Pero de las que estamos hablando ahora, fíjense que hay un grupo de afecciones que la pueden dar, y que son la migraña crónica, la cefalea tipo tensión crónica, cefalea nueva diaria y persistente, la hemicrania continua y la cefalea por abuso de analgésicos. La migraña crónica es una migraña transformada. Es un paciente, como la que vimos en el caso clínico, que tiene antecedentes de migraña, pero en vez de ser episodios con remisiones sin dolor entre los episodios, acá el dolor persiste, es diario, casi diaria, más de 15 días por más de un mes. El promedio diario de horas con cefalea es mayor de 4 horas y tiene alguno de los siguientes. Tiene el antecedente de migraña episódica, y ahora hay un aumento en la frecuencia del dolor, pero lo que disminuye es la severidad y las características migrañosas. Es decir, en la medida que se cronifica, esas características migrañosas de fotofonofobia, náuseas, vómitos, como que se van perdiendo, se va solapando con las características de una cefalea tensional. Pero, como en el caso clínico, en algún momento vuelve a tener las características migrañosas. Es intensa, la lleva a la cama, se asocia a náuseas, vómitos, fotofonofobia, y hay que descartar cefalea nueva diaria y persistente y la migraña continua. Muchos de estos pacientes con cefalea crónica abusan de analgésicos, y ese es otro problema. El abuso de analgésicos por sí mismo provoca cefalea. Y lo describimos a la cefalea por abuso de analgésicos como cefalea presente por lo menos 15 días al mes, caracterizada por que se desarrolla o empeora el dolor durante el sobreuso de la medicación analgésica.
y hay una resolución del dolor, o por lo menos una reversión al patrón previo de dolor, dentro de los 2 meses de suspendida la medicación analgésica que se estaba usando. Decíamos en la definición, dolor de 15 días que aparece o se empeora con el sobreuso de medicación analgésica. ¿Y qué es sobreuso de medicación analgésica? Es el uso regular de una medicación analgésica por más de 3 meses, entre los que se incluyen ergotamina, triptans, opioides o combinación de analgésicos por más de 10 días al mes, o bien el uso de analgésicos simples por más de 15 días al mes. ¿Y cómo la tratamos a la migraña crónica y el sobreuso de analgésicos? Bueno, esta es una enfermedad que es bastante difícil de tratar, por eso hay clínicas de cefalea que se encargan del manejo de este tipo de situaciones. Hay que hacer modificaciones del estilo de vida, abandono del tabaco, café, realizar ejercicios, comer a horarios regulares, mantener los horarios de sueño bien pautados. Puede ayudar la terapia conductual, enseñar sobre técnicas de relajación, biofeedback o mindfulness, donde la meditación ayuda al control de la cefalea. Hay que realizar una suspensión abrupta de la medicación analgésica, excepto los opioides, que no podemos suspenderlos de golpe porque producirían un síntoma de abstinencia. Hay que hacer un programa ya más crónico para su suspensión. A veces se puede usar por 5 días corticoides, 60 miligramos de prednisona por día, que se puede suspender al 5.º día. Esto es opcional, en algunas series de casos ha mostrado resultados, en otras no tanto. Y cuando el paciente entonces se presenta con cefalea, ¿qué hacemos? Bueno, algún antiinflamatorio, naproxeno 500 cada 12 horas, o también la literatura habla de dihidroergotamina mesilato, subcutáneo intramuscular, que en nuestro país no tenemos. A veces hay que asociar los antieméticos y fundamentalmente iniciar la terapia preventiva, la profilaxis, para la aparición del dolor. ¿Qué es esto de la profilaxis? ¿Qué son estas de las drogas preventivas? Son un grupo de drogas en donde por azar se vio que podían reducir los ataques de migraña. En realidad son drogas que se usan para otra cosa: hipertensión, depresión, epilepsia. Todas actúan en alguno de los dolores, ninguna actúa en todos. Reducen la frecuencia, pero no cambian los ataques. Es decir, la frecuencia va a ser menos frecuente, pero no son drogas analgésicas. Cuando el dolor aparezca, va a mantener las características del dolor que tenía antes. ¿Cuál es la clave del éxito? Esto es por prueba y error y perseverar en el uso de drogas. Generalmente se inicia a dosis bajas, se va incrementando hasta que pueda aparecer un efecto colateral. Y como no son analgésicos, actúan por un mecanismo no muy bien conocido en la prevención de la cefalea, hay que esperar un mínimo de 8 a 12 semanas antes de decir que la droga no surtió efecto. Bueno, y con frecuencia no surte efecto porque solo en la mitad de los pacientes reduce aproximadamente el 50% de los ataques. Pero en un paciente con una cefalea crónica diaria, en donde está teniendo dolor por lo menos 15 días a lo largo del mes, por más de 3 meses, disminuir al menos el 50% de los ataques es algo muy útil. Para la migraña, ¿cuáles serían las drogas preventivas? Y las vamos a dividir en la eficacia y la tolerabilidad. Eficacia buena, la metisergida, pero muy mala tolerabilidad. Produce fibrosis retroperitoneal, etc. Y por eso es una droga que ya no se utiliza más. Las más utilizadas, como dijimos, son drogas que se usan para otra cosa. Beta bloqueantes, el propanolol, amitriptilina, topiramato, valproato. ¿Cuál es mejor? No hay una clara evidencia de que uno sea mejor que otro y va a depender de los efectos colaterales. Piensen que estamos hablando de personas jóvenes y son drogas con efectos colaterales, sueño en el topiramato, síntomas colinérgicos en la amitriptilina. Por eso es que uno inicia con dosis bajas y lo va aumentando progresivamente. No son muy eficaces el verapamilo y el ibuprofeno para la profilaxis. En la tipotensión, la droga más utilizada es la amitriptilina en dosis muy bajas, 25 miligramos, que puede mejorar el perfil. Algunas otras drogas antidepresivas que tienen un mecanismo dual, bloqueadores de la serotonina y de la noradrenalina, como la venlafaxina o la duloxetina, también serían drogas útiles para esto.
Dentro de las crónicas se encuentra también la cefalea en racimo, que es una cefalea autonómica muy característica, tan característica es que la mayoría de nosotros la recordamos por sus particularidades de cuando la estudiábamos en grado. Es una cefalea muy intensa, excruciante, que aparece en la zona orbitaria, que se asocia al lagrimeo y epífora, que alcanza un máximo en los primeros 20 minutos, que dura 1 o 2 horas y se repite de 1 a 3 veces en el día y que suele producirse a la noche y se va repitiendo diariamente durante un par de meses. Se clasifica en episódica y crónica. Episódica dura de 6 a 12 semanas, con intervalos libres de por lo menos un mes. La intensidad es moderada a severa, el dolor es muy intenso, lo describen como una puñalada, la localización es unilateral, siempre es del mismo lado, y lo que la hace muy característica es la asociación de lagrimeo, rinorrea, ojos enrojecidos, edema palpebral y sudoración. La cefalea en racimo puede ser crónica, cuando ya no es más episódica y los episodios duran prácticamente un año sin remisión. Esta cefalea en racimo entra en lo que hoy se conoce como cefaleas autonómicas trigeminales, que se manifiestan con dolor unilateral en la rama superior del trigémino, son muy severas y se asocian a síntomas autonómicos. Y hay un grupo de ellas, pero hay dos que son las más comunes, la cefalea en racimo que acabamos de describir y la hemicrania paroxística, que es mucho más rara que la otra, pero es importante conocerla por una particularidad. Primero, que las crisis son mucho más comunes en el día. La otra en la cefalea en racimo se produce de 1 a 8 por día, acá se producen de 5 a 24 por día, la otra dura un par de horas, esta dura pocos minutos, y es muy importante porque tiene una respuesta muy particular a la indometacina, así que es importante su reconocimiento. Para la prevención de la cefalea en racimo, acá sí, drogas como el verapamilo y el topiramato podrían ser útiles para prevenir las recurrencias. Y para terminar la exposición, entonces, una idea general de las causas de la cefalea primaria. ¿Cierto? Primero, descartar que no sea una cefalea secundaria y después ver si es unilateral o si es bilateral. Si es unilateral, pensar si se asocia a inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, síndrome de Horner. Si se asocia, ¿cuál es la frecuencia de los ataques? Menos de 5 en el día, cefalea en racimo. Más de 5 en el día, cefalea hemicrania paroxística. Si es bilateral, bueno, preguntar si el paciente venía tomando analgésicos o ergotaminas con frecuencia. Si ese es el caso, pensar en cefalea por abuso de analgésicos. ¿No es el caso? Bueno, ¿empeora con la actividad física? No, bueno, pensar en cefalea tipo tensión. Menos de 15 días al mes episódica, más de 15 días al mes crónica, y si empeora con la actividad física, bueno, y tiene otras características como la asociación con náuseas, vómitos, fotofonofobia, es una migraña que será con aura y sin aura. Bueno, muchas gracias, con esto terminamos la exposición de hoy.